Florencio Randazzo, Buenas noches. habitaste el mundo Cristina, habitaste el mundo Alberto Fernández, fue tu jefe de campaña, conocés muy bien al elenco. ¿Cómo viste la salida de Culfas? ¿Cómo lo notás a Alberto Fernández y su relación con Cristina? Qué pregunta. Para empezar, liviano. Bueno, yo me fui hace un montón de años ya, de 2015, precisamente porque no estaba de acuerdo ya en el manejo que se estaba dando en el gobierno y en la sucesión de Cristina. Cristina pretendía elegir ella a quien continuara, digamos, su gobierno. De ahí la eliminación de las PASO en el año 2015. Siempre tuvieron la intención no de generar su propio relevo, que es la obligación de cualquier dirigente que se precie como tal, sino de poner delegado. Bueno, Alberto Fernández es un delegado. Es un delegado. Y no hay posibilidad de gobernar un país con un delegado. El presidente necesita poder. Pero perdóname que te... Vos querías ser presidente, después ella eligió a Scioli. Sí. ¿Vos creés que Scioli hubiera sido un delegado y vos no hubieras sido un delegado? No lo sé, porque eso es, digamos, es empírico, pero no. Está claro que en realidad lo que estaba evitando era que haya una PASO y que salga alguno de los dos legitimados. De la misma forma que lo hace en el 2017, cuando me dice a mí que la acompañe como primer diputado nacional, pero que de ninguna manera me iba a dar la PASO. Se fueron del peronismo, que eran de Unidad Ciudadana. Es claramente, digamos, y por supuesto que no lo exime de responsabilidad Alberto Fernández. Fernández no es víctima, es cómplice en todo caso. Y podría haber construido él igualmente confianza en la sociedad a partir de ser un hombre creíble. Tiene cero credibilidad. Cero credibilidad. Por supuesto que piensa diametralmente distinto a lo que pensaba cuando era jefe de campaña mía. Claro, bueno, ¿para vos tiene personalidad Alberto Fernández? Digamos, ¿tiene la personalidad y jugó mal la carta y quedó, como según vos decís, delegado? ¿O no tiene la personalidad para no ser delegado? No, yo no quiero ser irrespetuoso, ¿no? Pero tenés que ser digno en la vida. ¿Entendés? Digamos, si renunciás a eso, ¿viste? No sos respetado por nadie. Pero la lo que digo? perdió la... ¿A qué te referís? ¿Y a vos qué te parece? Si digo una cosa un día, hago otra cosa otro día. La presidenta de la Nación, recién le decía yo a Julio Cobo, imagínate vos hablando 34 minutos antes que la presidenta de la Nación. ¿Vos te lo imaginabas? Y después que habla Cristina diciendo las cosas que dijo. Hay que tener la misma vara y el mismo respeto. En realidad han digamos, esmerilado la figura presidencial. Ahora, vuelvo a repetirte, Alberto Fernández no es víctima, es cómplice de esta situación. Y lamentablemente las consecuencias las paga la Argentina. Un país que no hay gestión. Pues fíjate cómo va a terminar el gasoducto. Recién algunas cosas decía Aranguren. Ahora, lo que es cierto es que la Argentina este año va a importar 7.000 millones de dólares en gas. La obra del gasoducto de Vaca Muerta a Saliqueló vale 2.200 millones de dólares. Y no se va a hacer. Firmo acá. Firmo lo que quiera, que no se va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque no hay gestión. Porque no hay gestión en nada, porque no hay tarjeta SUBE, porque no hay pasaporte, porque no hay documento, porque los trenes no funcionan, no hay gestión. ¿Y eso es culpa de Alberto Fernández? Le pregunto porque era su jefe de campaña. ¿Y sí. cuándo perdió la credibilidad para usted? No, pero una cosa es ¿En ser, 2019? Una cosa es ser colaborador en el 2017, en una campaña electoral donde él precisamente pensaba similar a lo que pensaba yo, el que cambió fue él. Está claro, si Alberto Fernández fue votado con la confianza de venir a hacer un gobierno mejor, a resolver los problemas que tiene la Argentina, por eso sacó casi el 54% ¿Y por qué de los cree que votos. cambió? Y es muy difícil, yo no puedo saber por qué cambió. Lo que está claro que tiene cero credibilidad. Y para gobernar tenés que tener autoridad política y tenés que entender que la gestión es la mejor forma de hacer política, que es resolver los problemas que tiene la sociedad. ¿Te das cuenta? De esto se trata. Acá gobernar. no hay gestión por la interna, porque todo es una interna permanente, o hay ineficiencia en tu mirada de los funcionarios. Hay una combinación. Primero falta poder político para ordenar un gobierno, que esa es la figura presidencial. Después la coalición se transformó en el reparto de cargos del gobierno, un disparate absoluto. Yo cuento siempre que Cristina un día me quiso poner a alguien y le dije, mira Cristina, si yo no lo puedo mandar, si yo no lo puedo echar, no lo puedo mandar. ¿A quién te quiso poner? No importa a quién. ¿Pero cuántos años estuviste con Cristina vos? Yo tuve los dos periodos. 8 Dos años. periodos de gestión del gobierno donde puedo venir acá y decirles a ustedes que puedo contar lo que hice, cosa que en realidad los periodistas deberían hacer a cada uno que viene y cumplió alguna función en algún lugar de responsabilidad. Yo hice los documentos, los pasaportes, renové los padrones, hicimos la PASO, me hice cargo de ferrocarril en un momento muy complejo, hicimos la electrificación La Plata-Buenos Aires, renovamos el parque, digamos, se trata de eso la política. ¿En todo ese tiempo Cristina no le quiso poner nada más que una persona?
No, a mí Cristina jamás digamos, interfirió en la gestión mía. Porque en realidad creo que tenía una valoración sobre lo que yo hacía. Entonces a mí me permitió la gestión. De hecho, cuando decide ella, digamos, elegirlo a Scioli, yo presento la renuncia y me pide que continúe. Y yo la verdad que continué, por ejemplo, para terminar la obra La Plata-Buenos Aires, que era una obra que venía parada hace 35 años. Solamente había sido ejecutado el 3% de la obra. De eso se trata la política, de gestionar. Ahora, en el 2019, Sí. Alberto siendo candidato, charló con usted, se vio un almuerzo juntos, Sí. y hace poco hubo una foto suya con Agustín Rossi, que hoy entró, es uno de los voceros de Alberto, y hoy entró como titular de la AFI. ¿Lo quisieron varias veces incorporar al gobierno? No, a ver, la última vez que yo lo vi a Alberto Fernández fue después que ganó la PASO, me pidió verme, nos juntamos y me dijo, flaco, ¿vos qué querés hacer? Yo le dije, mira, yo trabajo no busco, si te vas a animar a llevar adelante un proceso de transformación, que yo lo que creo que falta en la Argentina, yo estoy dispuesto a acompañar. ¿Qué es eso? Me dice. Una nueva ley laboral, esencialidad en el sistema educativo, en fin, gestión, le digo yo. Gestión que implica en realidad entender que, por ejemplo, la dirigencia sindical es parte del problema, entender que las organizaciones sociales se transformaron en un problema. Bueno, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, bárbaro, estoy de acuerdo con vos. ¿Qué pensás de Aerolíneas? ¿Hay que privatizarlo? ¿Hay que Aerolínea- administrarlo de otra Aerolínea manera? no puede perder 776 millones. Entonces lo que hay que hacer con Aerolínea es primero, tiene que ser una línea regional. Porque en principio pareciera ser que la mayor cantidad Pero vos de... estabas de ministro de Transporte. No, pero En yo no ese tenía momento, Aerolíneas a cargo. ¿No te dejaban opinar No, yo sobre no tuve Aerolíneas? Aerolínea a cargo porque yo tenía otras responsabilidades muy urgentes que eran ferrocarriles, por ejemplo. Y en aquel momento poner en marcha el proceso de control de subsidios que fue el SUBE. Yo en realidad no me hice cargo de Aerolíneas. ¿Qué creo que habría que hacer? Debe ser una línea de integración regional y local. Debemos dejar de, si es cierto que porque no se conocen demasiados datos, que la mayoría de las pérdidas son los vuelos internacionales. ¿Está claro? Si es así, no podemos darnos el lujo. Porque yo siempre lo que digo, y sobre todo aquellos que lo van de progresistas, si los 776 millones que pierde Aerolínea los pongo en Aerolínea, ¿sí? O los pongo en ferrocarriles. En 10 años, si ponemos la cifra que pierde Aerolínea, en 10 años tenemos un sistema similar al mejor país europeo, ¿Cómo te ferroviario. imaginas una conversación tuya con Viró, por ejemplo? De hecho, he tenido alguna... Mirá, tuve un conflicto que sí fue un conflicto de transporte, que fue un paro de los controladores aéreos. Y me fui en aquel momento hasta Aeroparque, tuve una gran discusión, me parecía un disparate lo que estaban haciendo, resolvimos el problema, charlándolo. En aquel momento había una discusión porque era un área que en un momento fue la Fuerza Aérea, después se pasó en manos civiles, después volvió a la Fuerza Aérea, así que había una incompatibilidad de quienes trabajaban ahí. Pero digamos, hay que poner las cosas digamos, en su lugar. Yo tuve discusiones, por ejemplo, con la fraternidad, durísimas discusiones. De hecho, me hicieron un paro general acá en Constitución cuando puse las cámaras arriba de los trenes. Cristina me llamó y me dijo, levanta el paro. Y le dije, si levanto el paro me tengo que ir. Si levanto el paro me tengo que ir. Porque levantar el paro significaba sacarle las cámaras a los motorman que se dormían en los trenes. Gobernar se trata de tomar decisiones, aún a riesgo de equivocarse. Ahora, quiero volver a lo anterior del café con Agustín Rossi. Esa vez le ofreció algo. ¿Y qué opina de la sumatoria, de incorporación de Scioli al gobierno hoy? Una decisión del presidente a quien decide quién lo acompaña. Yo no integraría nunca este gobierno, en ningún lugar. Absolutamente en ningún lugar. Pero Rossi te ofreció. No importa. Está claro que yo jamás integraría sí, ningún pero- lugar de este gobierno, porque no participo de ninguna de las cosas ¿No que hace este hablaste gobierno. más con Cristina? No, yo a Cristina la vi por última vez en junio del año 2017, cuando me ofreció que sea primer diputado nacional, y yo le dije que no, porque ya estaba en desacuerdo. Le dije, vamos a hacer una PASO. Y me dijo, no, yo no te voy a dar una PASO. Ya que estamos y lo podemos hacer, vos sabés las cosas que te ha dicho el kirchnerismo. Pagado de sí mismo, que te agrandaste, que tenés una autopercepción gigante, y después te han dicho traidor. ¿Cómo se hace para tomar el poder en la Argentina y en el peronismo? No sé si tu intención es en algún lugar del peronismo, con esa primera minoría del peronismo que sigue siendo el kirchnerismo. Y yo creo que están alejados del peronismo, que no tienen nada que ver con el peronismo. Que tal vez sí, con el inicio del proceso político que se da en el 2003, a propósito de la crisis social que vivía la Argentina, creo que en realidad Kirchner tuvo una lectura acertada sobre eso. De hecho, se integró a los movimientos sociales, se integraron otras fuerzas políticas. Llevamos en el 2017 en la fórmula un radical. Ahora, después, ese proceso se fue achicando y hoy el gobierno es el kirchnerismo, un grupo de fundamentalistas con una enorme ignorancia de lo que pasa en el mundo y con una enorme ignorancia de la gestión. Entonces, a mí lo que me... Pero espera,
Sí, lo que puedan decir o no, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo soy uno de los pocos tipos que puedo decir que me ofrecieron, por ejemplo, ser gobernador y dije que no porque había tomado un compromiso y quería honrar la palabra. Pero, Florencio... No, pero es importante lo que te Sí. digo. Digamos, yo no, esas cosas, la verdad, no me preocupan. Si a vos te hubiera dado la posibilidad de ser presidente, te hubiera habilitado la PASO, capaz no estás diciendo esto que decís Si me ahora. hubiera habilitado la PASO, por supuesto que no. Ese era un Bueno, proceso de legitimación. pero ¿Y el qué tiene que ver kirchnerismo eso? era lo mismo. No, Es no decir, era lo mismo. No era lo mismo. Precisamente se iniciaba otra etapa. De hecho, en el 2015 marca claramente que había un proyecto familiar, que no era un proyecto político. Yo creí en un proyecto político. Pero Randazzo se llama kirchnerismo. Es el apellido de Cristina Kirchner, no, de pero a ver Néstor si no Kirchner. entendemos. Y decir que el kirchnerismo no es kirchnerismo parece un argumento a ver si no tanto nos absurdo. confundamos. En el 2015 se termina un proceso y empiezan a haber algunas dificultades. Teníamos ya una inflación casi de 25 puntos. Digamos, la Argentina ya no crecía de la misma manera, se había acentuado el déficit, había problema con el dólar. Venía un proceso diferente. Cristina debería haber dejado que el proceso se legitime por sí mismo, dejando siempre que fue haya un una proyecto Pero está bien, familiar, no, pero ahí no, digo, está bien, lo que vos decías no, no, es pero- que delegue el poder. No, no que delegue el poder, que deje que un proceso digamos, eleccionario como era la primaria, verde, simultánea y obligatoria, elijan a quién iba a ser su sucesor. Y eso se impidió. Pero no fuiste muy inocente. No, yo Te no estamos creo. dando con toda, pero mirá lo que te dice Jessica. pero No, siempre Jessy. Cristina, Néstor y después Máximo y ya está. Claro, y pero, era siempre bueno, muy pero yo presente. creí, puede ser que haya sido inocente, yo creí que finalmente era un proceso que en realidad necesitaba un relevo con autoridad política, por eso era importante la PASO, y cuando vos participás de un proceso político, podés ganar o perder, si perdés tenés que acompañar, pero en realidad iba a haber... Resulta difícil de digerir que vos no hayas creído nunca que era un proyecto familiar. No. El de Néstor, el de Cristina y el de Máximo. No, al contrario, me pareció, mirá, te voy a decir una cosa, vos en el 2015, digamos, jamás hubiera hablado de Máximo. Entonces, cuando vino... Porque era joven, Te voy a porque contar una cosa tenía 2 importante. años Cuando en menos. el 2017 Kirchner decide que sea Cristina, 2007. en 2007, en realidad parecía una cosa interesante. Digamos, yo estoy más desgastado, bien, puede venir Cristina, va a expresar otra cosa. Ahora, después eso terminó de vuelta Cristina, y cuando en realidad Cristina no pudo, Néstor había fallecido, Máximo no tenía ninguna condición para ser candidato a presidente, que quisieron imponer ellos quien seguía, que fue el proceso con Alberto Fernández. Esa es la naturaleza del problema acá. Hablando de la naturaleza, vos conocés la naturaleza de Cristina, conocés cómo piensa y actúa. ¿Qué quiere Cristina con Alberto de acá al fin del mandato de Alberto? No lo sé. Lo que creo que lamentablemente están llevando a la Argentina a esa situación muy complicada, demasiado complicada, donde se discuten permanentemente estupideces vinculadas a discusiones internas, perdiendo una enorme cantidad de tiempo, mientras la Argentina va a tener una inflación de 80%, y la inflación la resolvió el mundo. Los países de nuestra región el siglo pasado, sin embargo acá no se puede resolver. Juntos por el Cambio habla de transformaciones estructurales, incluye fiscal, laboral, alguna más. ¿Vos creés que hay que hacer una reforma laboral con el peso de la palabra reforma laboral? Yo en Cambiemos, claro, no les creo, porque tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Dicen que no tenían el número de ningún No, modo. mentira. Es mentira eso, es fácil eso. Mirá, cuando fueron por la reforma previsional, ¿la lograron o no? ¿Tuvieron número para joder a los jubilados? Ah, no lo tienen para una reforma laboral. No, yo Ahora, no les creo, la verdad. Bueno, Ahora vos ahí sab- fueron las 14 toneladas, no ¿no? importa, bueno, ese es el costo de gobernar. ¿Por qué no, por ejemplo? No, pará, Florencio, digamos, acá también tocaron la fórmula, perdieron como locos los jubilados y no voló, no una piedra, una pero mariposa, no estoy defendiendo- una vaquita de San Antonio Digo, ni pero voló. no estoy defendiendo ni a este gobierno ni a Cambiemos. Los dos, con diferente relato, los datos han sido más que contundentes en el fracaso de su política. Ahora ¿Por vos, qué, por ejemplo, Cambiemos alguna vez no decidió, por ejemplo, que no se puede cortar todos los días las calles? ¿Qué tan difícil es eso? ¿Vos lo podrías hacer? No, por eso hay que hacerlo, no si lo podría hacer. No puede funcionar un país en la normalidad. Pero ¿cómo lo haces? Está bien. A ver, en el avatar y en la Bueno, junta. está bien, no se puede hacer, no te No, presentes. no digo que no. Yo lo que digo es siempre, nosotros también estamos sentados en lugares donde podemos decir cómo el mundo debería funcionar. No, Después pero hay se- que ir al mundo y cambiarlo. Se puede hacer, Sí. olvídate que se puede hacer. Lo que ¿Cómo no haces? deberían haber transformado en un ejército, que hoy se transformó en un ejército asistido por aquellos que trabajan para que todos los días corten. Eso es un disparate. Grabois, ¿qué pensás de él? No tengo nada en lo personal. Yo con los dirigentes sindicales, incluso con algunos, tengo una relación personal, digamos, de afecto, pero no estoy de acuerdo con lo que hacen. ahora, vos- Bueno, No vos estoy de dijiste- acuerdo que en realidad el Estado, en una política pública que dé asistencia a los que estructuralmente no pueden, digamos, tener trabajo, ¿sí?
sean un ejército que todos los días les joda la vida a aquellos que salen a laburar. No puede funcionar un país así. Tenemos que ser un país más normal. Ahora, vos dijiste que cuando hablaste con Alberto la primera vez, en 2019, le dijiste que había que hacer una reforma laboral. Obviamente te dio la espalda porque él está recostado en la CGT. Y suena raro que un peronista hable de una reforma laboral. Digo, ¿hay volumen para, en este lugar del medio, Schiaretti, algunos Monzó, que es amigo tuyo incluso, con Frigerio? Digo, ¿hay lugar para un espacio así que diga, con peronistas, bueno, hay que hacer una reforma laboral, una reforma tributaria? Pero escúchame, Pablo, yo te digo una cosa. De la población económicamente activa hoy, solamente está sindicalizada el 26%. Hay 50% de trabajadores que están en la informalidad. ¿De qué peronismo hablan? ¿Qué peronismo hablan? ¿Hay ¿Qué alguna mejor que en realidad discutir una reforma de inclusión laboral, donde un pequeño y mediano empresario pueda tomar un trabajador, ese trabajador tenga una obra social, tenga aporte, tenga jubilación? ¿De qué están hablando? Basta de etiquetarte, ¿entendés lo que digo? Hay que discutir esas cosas. Yo respeto las posiciones diferentes. Ahora, entendamos que hoy... ¿Los gobernadores peronistas acompañarían eso? Sí, yo creo que en realidad la Argentina digamos, ha tenido un problema adicional a todos los que tiene, que se ha transformado en un país absolutamente unitario, que es federal en los papeles. Entonces no hay autonomía económica en las provincias. Si no hay autonomía económica, no hay autonomía política. Más allá que, por supuesto, yo no justifico la actitud que tienen muchos de ellos. Bueno, pero vos también en las provincias podés bajar el empleo, hacer un régimen para que vengan inversiones, bajar impuestos, No generar pasa en ninguna que provincia. se dinamice. Hay provincias enteras que son empleo público al 70-80%, Sí, no hay empleo privado. No, digo, Algo no se tienen puede hacer autonomía eso, porque para no es modificar. solamente la ley laboral. La Argentina necesita darle No, estabilidad a laboral. su macroeconomía. La Argentina va a tener una inflación de 80 puntos. Nosotros estamos discutiendo la ley de alquileres. En este momento nosotros estamos diciendo, bueno, volvamos 2 años, creo que vamos a lograr un acuerdo importante. Sí. Pongamos un índice de actualización cada 6 meses. Sabiendo las dificultades que tienen quien alquila, como quien en realidad puede comprar una vivienda, porque la Argentina tiene 80, 90, 70% de inflación. ¿Y qué decimos? Aquel que pone en alquiler su vivienda, démosle incentivo para que lo haga. Saquémosle ese bien de la base de bienes personales. No le cobremos impuestos a las transferencias bancarias entre locador y locatario. Y la ganancia que produce, que no esté grabada. Por sí o por no, hay que bajar impuestos fuertemente en Argentina. Sí, yo creo que ¿Se sí. puede? Yo creo que se puede, no tengo ninguna duda, sobre todo al sector productivo, porque la única forma de salir de la pobreza es si vos generar riqueza, inversión y trabajo. No hay ninguna otra forma. Al sector productivo hay que sacarle impuestos. Ejemplo, exportaciones. Fíjate por lo que yo digo. Una cosa simple. Hacemos una ley para los próximos 10 años. Fíjate lo que te estoy diciendo. Al sector que exporta materia prima, si exporta por encima de los 2 últimos años, le bajo el 50%. No estoy renunciando a recursos fiscales, ¿está claro? Al incremental le saco el 50%. Si exporta materia prima con valor agregado, 0 retenciones. ¿Se Bien. puede hacer? Sí, se puede hacer. Vos te tenés que ir a votar al Congreso, boleta única, ¿vas a votar a favor de la boleta única Sí, o por en supuesto. contra? No, nosotros Bien. fuimos digamos, parte de todos los que en realidad logramos renunciar a proyectos personales para llegar a un proyecto común, porque nos parece que digamos, mejora el sistema electoral. Es una herramienta muy importante porque termina con un montón de cosas. Bien. Baja el costo de la impresión de boletas, termina con los fiscales pagos, termina con el robo de boletas. Más allá que el sistema argentino ha sido fiable, pero esto es un avance para modernizar el sistema. Bien, finalmente uno ve la historia. Alberto Fernández dijo 10, 11 años por fuera del kirchnerismo, cosas muy fuertes de Cristina, y se amigó. ¿Existe una chance de que vos tengas un acercamiento con Cristina? No está ni bien ni mal, simplemente. Yo primero jamás, diría las cosas que dijo Alberto Fernández de Cristina. Yo tengo diferencia, he tenido diferencia, pero la respeto, como respeto a Macri, como respeto al resto. Pero yo no voy a hacer nada en contra de mi conciencia y en contra de aquellas cosas que sostengo desde hace años, ¿está claro? Cosa que en realidad parece bastante anormal en la política. En la política, digamos, te ofrecen un cargo y bueno, y el cargo ese condiciona la opinión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. Si no hubiera sido tal vez gobernador, hubiera sido primer diputado nacional y tal vez hubiera sido presidente, como me prometió Cristina las veces que me ofreció ser gobernador, primer diputado nacional. Randazzo, gracias. Gracias a ustedes.